Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos cerrando el programa de debates que acompañó en estos 4 meses la exposición de Duarte que tenemos aquí hasta el día 26, el 26 en la noche, coincidiendo precisamente con el día de Duarte. Vamos a cerrar la exposición el domingo 26. A todos los que vengan ese domingo en la tarde a las 5 vamos también a obsequiarle con un catálogo de la exposición, un catálogo que está bastante bonito y que acaba de ser impreso. Así que los esperamos ese día también para ya cerrar todo el proyecto. Este ha sido un proyecto sumamente productivo, provocador, un proyecto que permitió primero que el grupo de artistas Colectivo 5, que es un grupo que hay aquí en Santiago, artistas jóvenes, contemporáneos, invitara a un grupo de artistas norteamericanos, pero que son de ascendencia dominicana, de origen dominicano, es decir, hijos de dominicanos que nacieron en Nueva York y son artistas que están allá. Muchos de ellos pertenecen a otro colectivo que se llama New York, Dominican York Project Gráfica. Y esos dos grupos de artistas se unieron alrededor de un tema. ¿Qué significa Duarte para ti? ¿Qué significa Duarte para un dominicano que nació en Estados Unidos, hijo de padres dominicanos? Y ellos expresaron con diferentes medios, con pintura, con técnicas mixtas, con instalaciones, con videos, de muchas maneras distintas. Ellos expresaron sus ideas de Duarte. Muchas son absolutamente transgresoras, provocativas, otras van por una línea más tradicional, pero ahí está la exposición para cuando quieran verla. Y esa exposición, como todas las exposiciones del Centro León, consta de 3 programas que la acompañan, ¿no? El programa educativo, que se hace sobre todo con escuelas, con estudiantes jóvenes, con niños y con estudiantes, que en esta ocasión esos niños vinieron a ver a Duarte y se encontraron con arte contemporáneo expresado en la idea de Duarte. Y fue muy significativo cómo los mismos niños, si ustedes ven ahí en ese patio interior que está ahí, hacen ejercicios con la exposición, y luego nosotros ponemos esos ejercicios por temas y los colgamos del techo, y ustedes pueden revisar los ejercicios y ver cómo los niños reaccionan frente a lo que ven de Duarte, que está en la sala de exposiciones. El programa educativo tuvo otras tantas actividades, y junto con el programa educativo hay un programa que es el de debates, el programa de animación sociocultural, el programa de participación de diversos públicos. En ese programa de debates, en octubre tuvimos la visita de un grafitero, de uno de los artistas de Nueva York que vino, hace graffiti libremente y transgresoramente, hace graffiti en los subways, hace graffiti en las paradas de autobuses, hace graffiti por todas partes. Y él vino a hablarnos de arte público como un arte contestatario, como una vinculación entre arte y política, de alguna manera. Eso fue en octubre. En noviembre tuvimos la visita de una activista comunitaria, una dominicana que tiene como 40 años en Nueva York, que es Merieli Peña Grateró, de aquí de Santiago, y que ya se había ido hace mucho tiempo para allá. Allá se hizo antropóloga y también, bueno, mediadora, haciendo trabajos también multimedia a través de una compañía que ella misma promovió, que se llama Cayena Publications. Y Mary, uno de sus trabajos que presentó aquí fue cómo ella estudió, y en parte nuestra invitada de hoy también estuvo en ese proyecto, cómo estudió la vida de mujeres obreras dominicanas, inmigrantes, que trabajaron
por muchísimos años en una fábrica de muñecas, una famosísima fábrica de muñecas que se llamó Alexander Doll. Todavía quedan algunas operaciones de Alexander Doll, pero lamentablemente la globalización la movió a China después de tener casi 100 años establecida en Nueva York, y la fábrica prácticamente se está terminando. Pero ¿qué hicieron estas mujeres con las mujeres de Alexander Doll? Ellas estudiaron cómo fue que las mujeres migrantes dominicanas fueron tan valoradas por esa fábrica, por sus capacidades creativas, y cómo fue que le dieron trabajo a tantas mujeres. Esa fábrica llegó a tener 400, más todavía, mujeres dominicanas inmigrantes trabajando en Nueva York, y a través de ellas se fueron formando, con su capital social, con sus relaciones, se fueron formando muchas familias dominicanas, se fueron integrando a la ciudad de Nueva York. Ese fue el conversatorio de noviembre. El conversatorio de diciembre fue algo más animado, la visita de That's Dominican, thatsdominican.com, los líderes de videos en YouTube, y que han llenado la web de cantidad de episodios que hablan de, como dicen ellos, que empiezan el dominicano en Nueva York, y entonces por ahí siguen diciendo ocurrencias, ¿no?, de cómo se expresa la dominicanidad. Está dicho en términos jocosos, pero siempre da que pensar, siempre te ayuda a pensar realmente qué es la dominicanidad cuando tú te pones a ver estos vídeos que son muy entretenidos. Ellos estuvieron aquí en vivo, hicieron aquí en vivo parte de esos episodios también, y otros lo proyectaron. El público lo llenó de preguntas durante toda la noche, de todo tipo, y fue muy interesante. Y hoy, para cerrar, tenemos una invitada muy especial. Es esta mujer que está al lado mío, que a los 16 años, la doctora Fénix Nicauris Arias llegó a Nueva York. No sabía una palabra de inglés. Y hoy, 20 años después, Fénix tiene un doctorado en Educación y Legislaciones Urbanas del Centro de Programas Graduados de la Universidad de Nueva York de CUNY. En 20 años, esta mujer hizo una maestría en Administración de Educación Superior en la Escuela de Asuntos Públicos de Baruch College, en CUNY también, del mismo sistema. También hizo una licenciatura en Sociología de la Columbia University y ha obtenido certificados de grado como especialista en fundraising, en recaudación de fondos, y como experta en la ley de inmigración de los Estados Unidos. Ha completado con éxito el entrenamiento que ofrece el Estado de Nueva York para programas comunitarios y escolares que se llaman Mediación por la Paz. Además, completó exitosamente el programa Coro New York sobre liderazgo en compromiso cívico, inmigración y naturalización. Recientemente, en el año pasado, la doctora Arias ha completado un entrenamiento para capacitar a educadores que trabajan con estudiantes analfabetos de la República Dominicana. Actualmente, una hoja de vida muy amplia para tan pocos años, actualmente Fénix es la decana. En Estados Unidos hay 4 dominicanos que son decanos. Ella es uno de esos 4. Ella es decana de la Facultad para el Desarrollo Estudiantil en Bronx Community College de la City University de Nueva York. Es decir, está encargada de todo lo que es orientar, trabajar, integrar los estudiantes en la Universidad de Bronx, y sobre todo, como no lo puede dejar, privilegia el trato con los estudiantes dominicanos, hay que decirlo a la clara, que están allá. Y ese trabajo ha sido muy útil. Nosotros tenemos solo en Bronx Community College tenemos casi 3.000 estudiantes de origen dominicano, en una universidad de 11.000, o sea, casi el 25% son estudiantes, y de todos los hispanos que hay allá, del total de los hispanos que hay allá, el 40% de los hispanos, de los latinos, como Fénix le gusta llamar,
El 40% de los latinos que están allá son dominicanos o de origen dominicano. Es decir, que esa experiencia que ella tiene en servicios estudiantiles viene también porque antes de ella estar en el Bronx, ella fue directora de exámenes y evaluaciones en York College, también que pertenece al sistema CUNY. Y en John Jay College of Criminal Justice, que es de CUNY también, desde el año 2005 ella es profesora en John Jay de asignaturas como inmigración y delincuencia. También ella da una clase que se llama raza, etnia, clase y género en los Estados Unidos. Es decir, es una persona que con su preparación y su práctica ha podido desarrollar toda una serie de diferentes ocupaciones: administradora universitaria, profesora, activista comunitaria, en fin, ha desarrollado un gran trabajo en el campo de la educación superior. De hecho, no solamente ha estado en York College, sino que también en The New School University y en Hostos Community College, donde ella ha colaborado no solo con esas universidades, sino también con organizaciones sociales y comunitarias. En lo que respecta a publicaciones, Phoenix ha colaborado, por ejemplo, en un proyecto editorial que es un libro que se llama Fuera de la Justicia, Outside of Justice, que fue publicado por Springer Publishing House. ¿Qué publicó Phoenix en ese libro? Publicó un artículo, un capítulo, un ensayo científico sobre los hijos de los deportados dominicanos que mandan hacia la República Dominicana. Es una parte de esta historia que nosotros aquí muchas veces desconocemos. Nada más conocemos, llegaron los deportados, estamos llenos de deportados, hay muchos deportados aquí en el país. Pero ¿qué pasa con esas familias que dejan los deportados en Estados Unidos? Y sobre todo, ¿qué pasa con esos hijos que entonces son discriminados, no una ni dos, sino 3, 4, 5 veces discriminados? ¿Cómo esos hijos se integran? ¿Por qué no se integran? ¿A dónde van? ¿Qué ocurre con ellos? Ese es su tema de tesis doctoral, precisamente. Y por eso, por haber trabajado esa tesis doctoral por varios años, ella saca de esa tesis un capítulo, es decir, una síntesis, y la hace capítulo de este libro, que se llama Fuera de la Justicia. Y ahora, hace poco empezaron, hace ya un tiempo, empezaron con Mary Ellie, que estuvo aquí, y con la doctora Neri Goris, empezaron a trabajar un nuevo libro, que ojalá que pronto podamos tenerlo ya, que se llama Globalización y su descontento. El descontento de la globalización. ¿Por qué? Por la cantidad de empresas que se están mudando y que al mudarse dejan tras de sí una estela de desempleados enormes, y que la mayoría de las veces esos desempleados son precisamente los hijos, los dominicanos inmigrantes y muchos de nuestras poblaciones que son muy vulnerables dentro del sistema. Así que hoy tenemos un plato fuerte. Phoenix es una mujer que habla mucho, pero no en público, porque ella tiene miedo. Ella se está riendo hace rato porque desde que se ha pasado el día con nosotros, hemos hablado muchísimo, pero cada vez que se le presenta un público le da como una cosa. Así que, pero yo sé que eso se le va a quitar, porque como ustedes son una audiencia tan chévere, ¿verdad? Ella va a coger la fuerza. Y ahorita ustedes van a ver que me van a desmentir, ella me va a desmentir a mí, va a hablar muchísimo. Yo no sé si usted quiere ir por allá, y lo que usted va, nosotros vamos a dar un aplauso para ella. Buenas noches. No sé qué me dio más miedo, sí. Sí, el escuchar la biografía.
Oh, sí, la presentación. No sé cuál de las dos. Bueno, antes de empezar, quiero darle las gracias al Centro León, señor Junen, por la invitación, y quiero decirle que creo que usted ha desmentido el popular refrán que nadie es profeta en su tierra al extenderme una invitación, ya que como dominicana usted ha desmentido el refrán, porque yo esta noche soy una profeta en mi tierra, ya que soy nacida en la República Dominicana y yo inicié mis estudios en Santiago, aunque lo finalicé en Salcedo, y aquí están mis compañeros de colegio, lo cual me pone más nerviosa todavía. Y hoy soy profeta porque aunque culminé mis estudios en los Estados Unidos, le quiero pedir disculpas de antemano porque tengo más años en los Estados Unidos hablando inglés que practicando mi español. Así que pido disculpas de antemano por cualquier error. Pero sí, el señor Junen hoy ha comprobado que sí se puede ser profeta en su tierra. Y el tema creo que es muy... sí, ya se me olvidó la palabra. El tema creo que es muy ameno y muy especial porque sí que ha cambiado el perfil de los dominicanos en los Estados Unidos y creo que en el extranjero, porque para hacerlo más concurrido, hoy también se encuentra aquí mi familia que vive en España. Así que me voy a referir a ambas regiones, ¿no? A Europa y a los Estados Unidos, aunque la data que tengo es específica de los Estados Unidos. Aparte de que nadie es profeta en su tierra, y yo esta noche hoy sí voy a probar lo contrario, también creo que el señor Junen, con mi invitación, también ha comprobado lo que dice Juan Pablo Duarte, que donde quiera que se encuentra un dominicano, también está la patria. Y creo que nosotros somos el dominicano que se encuentra en el extranjero, también ha comprobado esto, porque nosotros nunca dejamos nuestro dominicanismo, y esta presentación lo va a demostrar. Quiero empezar primero con las estadísticas oficiales del censo. Así que vamos a la obra. Los latinos en los Estados Unidos. ¿Por qué quiero empezar con los datos oficiales? Porque nosotros no somos los únicos que emigramos. Y por eso quiero enseñar dónde nos encontramos los dominicanos en el censo. La población latina aumentó en 9 millones desde el 1970, lo cual era un 9.1%. Cuando digo éramos, me refiero a los latinos. Y el señor Junen hizo una buena aclaración en cuanto a que yo prefiero el término latino. El término hispano solamente se refiere al término España, o el término que se califica a la madre patria cuando habla sobre Latinoamérica y España. El término latino incluye también a Portugal y es más inclusivo cuando se habla del latino y de la persona que habla castellano Portugal. Y es un tema más inclusivo en cuanto a política. Entonces, por eso yo me refiero más al latino. Entonces, cuando hago la aclaración, porque durante la presentación solamente me voy a referir al latino. En 1970, en los Estados Unidos, había 9.1%. Quiere decir que desde el 1970 al 2000 ya había 35.3%. Para el 2000 se estimaba que iban a haber menos latinos en los Estados Unidos. Y se estimaba que para el 2020 iban a haber solamente 52 millones. ¿Qué pasa? Que los Estados Unidos se sorprendió, porque en el 2011 ya habían 52 millones de latinos. Lo cual quiere decir que la población ha crecido de una manera que los Estados Unidos no esperaban. Lo cual entonces la participación latina, la voz latina, ha sorprendido a los Estados Unidos, y si ustedes están al día con la política de los Estados Unidos, eso ayudó mucho al voto de nuestro presidente Barack Obama. Y se estima que para el 2050
va a haber una población de 132.8 millones de latinos. ¿Qué quiere decir eso en cuanto al impacto o el papel que va a jugar el latino o que va a desempeñar el latino? Vamos a ponerlo entonces en perspectiva en cuanto a porcentaje. En el 2011, 52 millones, quiere decir que se proyecta que 1 de 4 residentes en los Estados Unidos será latino. O sea, vamos a escuchar bien. 1 de cada 4 personas en los Estados Unidos va a ser de descendencia latina. Esto es significativo cuando hablamos de poder, cuando hablamos de capital humano, cuando hablamos de participación político, socioeconómica y cuando hablamos de educación y de presupuesto. Porque si no nos educamos, si no nos integramos, eso va a ser un impacto no solamente político, pero también socioeconómico. Actualmente representamos 16.7% de la población. Para el 2050 vamos a representar, se estima, 30% de la población. Y lo importante es que esto no es solamente debido a la inmigración. Actualmente, 55.5% de la población, o sea, de la... Ya se fue. La población latina creció 16.7 millones de personas. Quiere decir que el 56% del crecimiento total de la población fue latina. Solamente 44.5% de la población fue afroamericana y blanca, lo cual es Caucasian. De la población que creció. Que creció. O sea que los latinos, 16.7%, crecimos por encima del resto de la población. O sea que de verdad que sorprendimos a la población completa de los Estados Unidos. Ahora vamos a ponerlo en perspectiva. Muchas personas, cuando estamos durante campañas políticas, estaban diciendo que esto se debió a la inmigración. Y cuando salió el censo en los Estados Unidos se hace cada 10 años. Entonces, durante las campañas se le atribuía que esto fue, tenemos demasiados inmigrantes, tenemos que controlar las fronteras, y el ataque se le hacía principalmente a la frontera con México. Entonces, cuando salió el censo se demostró lo contrario, que no fue debido a la inmigración, sino debido a la tasa natal. Si miramos esta gráfica, 64.2% de la población latina nació en los Estados Unidos. Perdón, de la tasa natal nació en los Estados Unidos. Solamente inmigraron 35.8% de la población. Y eso desmintió totalmente la campaña política que se hacía en contra del Partido Democrático. O sea que totalmente ya lo que se atribuía a los grupos inmigrantes quedó desmentido. Entonces, se está notando un cambio y una nueva voz. Que la nueva voz es que el latino está naciendo en los Estados Unidos, quiere decir que por nacer allá ya es una persona estadounidense con derechos y una persona, un futuro voto latino, con una voz y con un poder quizás latino. Quiere decir que como ya tenemos el primer presidente afroamericano, quiere decir que la próxima sorpresa será un presidente latino. Aunque muchos esperan que antes de que eso pase puede ser una presidenta, pero yo no espero eso. Yo espero que sea un presidente latino. Antes de que allá hay más política con género que con grupos étnicos. Entonces se espera que el próximo presidente sea latino. Ahora, puede ser que sea un dominicano. Vamos a ver ahora las estadísticas en cuanto a educación. Quizás puede ser un cubano, porque aún no nos hemos situado. Y eso también lo vamos a ver. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué tan jóvenes o qué tan mayores somos? En el 2011, alrededor de un cuarto de todos los niños en los Estados Unidos es latino, mientras que alrededor del 7% de la población de 65 años y más es latino. ¿Qué significa esto? Que el 23% de la población latina tiene menos de 18 años.
Quiere decir que estos niños están actualmente en nuestras escuelas. Y entre 18 y 64 años, el 16% quiere decir que puede estar en la universidad o en el sector laboral. Pero solamente un 7% de la población tiene 65 años. Quiere decir que este es el grupo de personas que está preparándose para retirarse. Que es una población, como se le dice en los Estados Unidos, envejeciente. Es un término. Entonces, esta población puede ser que disfrute de lo que nosotros tenemos en los Estados Unidos ahora mismo, la reserva que tenemos para que se puedan retirar. Lo cual quizás yo no vaya a disfrutar si la economía sigue el paso que va. Pero esta población, yo le puedo decir con certeza que es cubana, porque es el grupo latino, cubano y puertorriqueño, es un grupo envejeciente, porque es el grupo de inmigrantes que más años tiene en los Estados Unidos. Lo cual es algo positivo para nosotros los dominicanos. Ahora, en los Estados Unidos, el mayor número de latinos están concentrados en California, tienen 14.4%, Texas tiene 9.8%, la Florida un 4.4%, Nueva York tiene un 3.5% y los demás estados tienen un 20%. Ahora, déjenme aclararle algo. Aunque estos son los datos oficiales del censo, debo declararle que el censo en los Estados Unidos es voluntario, lo cual representa un reto para las personas que trabajamos con datos, porque no todo el mundo llena el censo, lo cual afecta a todas las comunidades, especialmente a los dominicanos. Bueno, digo especialmente a los dominicanos porque en esta presentación, aunque va a ser pública en YouTube, ese es el grupo que a nosotros nos importa actualmente. Entonces, ustedes que están aquí en la sociedad dominicana, si tienen familias en el extranjero, deben de motivar a sus familiares a que llenen el censo, porque nosotros tomamos decisiones acerca del presupuesto, de educación, política, económicas, del sector laboral, con los datos del censo. Y aunque yo vaya a Washington, a Albany, que es la capital de Nueva York, y argumente que nosotros tenemos más dominicanos, no se me va a dar el presupuesto porque tomamos decisiones y legislaciones basadas en los datos oficiales del censo. Cuando yo miro que en Nueva York hay 3.5% de latinos en Nueva York, sabemos que hay más. Pero lamentablemente el presupuesto que se nos da para los latinos es basado en este número. Entonces, cuando comparamos este número con el nivel de educación, el nivel de empleo y el nivel de crimen, lamentablemente el presupuesto no alcanza. Entonces es un reto y por eso le exhorto a que puedan, aunque le iba a salvar para la última diapositiva, quiero ir de una vez, como la presentación, vamos a hacer las presentaciones interactivas, quiero de una vez ir explicándole parte del reto. Entonces estos números, aunque son oficiales, representan un reto. Y quería hacerle la aclaración. Entonces, en California también pasa lo mismo. Hay más latinos que el número que representa esta diapositiva. Pero son los datos oficiales. Y lo mismo pasa con la educación. O sea, esta es la población latina de 25 años de edad o más. Entonces, actualmente se reporta que 37.8% de latinos en los Estados Unidos tiene menos de un título de secundaria, de bachiller. O sea, si miramos el número de latinos que ya le acabo de dar, ese número es sumamente alto. Porque actualmente en los Estados Unidos, para usted conseguir un trabajo, si no tiene un título de bachiller, no puede conseguir un trabajo, obtener un empleo ni siquiera barriendo. Actualmente, para usted obtener un trabajo e insertarse al sector laboral, se le exige un título de high school, que ya se llama high school, que es el título de bachiller aquí, o de escuela secundaria. Entonces, de un título de secundaria, 62.2% de latinos lo tienen. Y cuando dice o más, se refieren a una escuela comunitaria o técnica. Y una licenciatura o más, solamente un 13%. Comparado con el resto de la población, que es 28%. Eso es alarmante.
Pero recuerden que no estoy hablando del dominicano, eso es en general. O sea, le quiero dar a la población en general para que entremos al dominicano. Estamos mejores nosotros. El número de nacidos en el extranjero de América Latina y el Caribe aumentó en el 1970, éramos 1.8 millones, o sea, 19.4%. En 1980, que cuando sucede el éxodo mayor de la República Dominicana hacia los Estados Unidos, aumentó a 4 millones, 33.1%. Al 2010, ahora actualmente, que fue cuando el censo, el último censo se hizo, 21.2 millones, 52.6 millones, por ciento. O sea, esa es la población de que nació fuera de los Estados Unidos. O sea, que ha aumentado y representa más de la mitad de la población nacida en el extranjero. Aumentó 21 millones de personas. O sea, que si utilizamos, recuerden, depende de lo que yo quiera hacer con la data. Si yo quiero hacer una campaña política, yo puedo decir que sí, que ha habido un aumento de personas del extranjero, pero yo lo estoy comparando desde 1970. O sea, ha habido un aumento. Ahora, si yo miro en los dominicanos, el número de extranjeros, perdón, el número de personas nacidas fuera de los Estados Unidos, quiere decir, seguramente, pero tengo la misma, pero de los dominicanos. Le quiero enseñar dónde está la mayor concentración de personas nacidas fuera de los Estados Unidos. En California, 5.4 millones de personas nacidas fuera de los Estados Unidos están en California. Y se considera que son los mexicanos, por la cercanía a México. En Texas, 3 millones. Florida, 2.8%. Se considera que son cubanos. También se considera que son suramericanos y haitianos. Nueva York, 2.1%. Y en Nueva York es una meca, no solamente están los dominicanos, sino que ahí tenemos también una composición del Caribe. Tenemos jamaiquinos y también tenemos asiáticos. Tenemos a Bangladesh, tenemos personas de la India, tenemos personas también, los chinos. En Nueva Jersey, 0.9 millones. Ahora, si miramos a los estados con el mayor número de nacidos en el extranjero de la República Dominicana, 439,000 están en Nueva York. O sea que aún la concentración mayor de dominicanos está en Nueva York. 139,000 están en Nueva Jersey, 105,000 en la Florida, 70,000 en Massachusetts, 43,000 en Pensilvania, Rhode Island, 22,000, Connecticut 13,000, Carolina del Norte 10,000, 10,000 en Maryland, 6,000 en Texas y 50,000 en los demás estados. Hubiese sido muy larga, así le doy detalle por detalle. Pero si usted tiene una familia en otro estado y quiere saber con más detalle, con gusto al final de la presentación le puedo decir cuántos dominicanos hay en cada estado. Ahora, en el 2011, 26% de los nacidos en el extranjero. Entonces se la quería enseñar con más detalles. ¿Cómo se vería en California, por ejemplo? 26%. Otra vez, ese 26% es mexicano y de El Salvador. Texas, 14%. Se considera también que es Guatemala, El Salvador y mexicano en su gran mayoría. La Florida en su gran mayoría es cubano. También tienen hondureño, salvadoreño, ecuatoriano y colombiano, pero no hay tantos colombianos. En Nueva York el 10% generalmente es dominicano, puertorriqueño, y en su gran mayoría ha habido un 150% de aumento en la población mexicana. Y luego Nueva Jersey 4% y 4% en Chicago, Illinois. 29% en los demás estados. Ahora, los dominicanos, 49% aún viven en Nueva York. O sea, casi el 50% de los dominicanos aún se encuentran en Nueva York. El 14% en Nueva Jersey, 12% se han mudado a la Florida, y 8% están en Massachusetts, y el 17% están en los demás estados.
también se está notando una migración hacia Pensilvania. Y esto se debe a los bodegueros. Los bodegueros se ha notado que se les están, lo mismo que pasó en el 1970, cuando los dominicanos llegaron a Nueva York, en el 70, a los 80, ellos empezaron a comprar en las bodegas a los puertorriqueños. Y los puertorriqueños comenzaron entonces a mudarse a Massachusetts y a la Florida. Entonces ahora se está notando el movimiento de los dominicanos que le están vendiendo sus bodegas a los indios. Y los dominicanos se están mudando entonces a Filadelfia, a Pensilvania, y también a la Florida, y algunos se están mudando a Massachusetts. Pero allá muchos están dando a Massachusetts para mudarse a la Florida. Y otros están pensando también regresar a su país, que ahí es que es donde vienen las remesas y los incentivos que el país le está dando a los dominicanos en el extranjero para que inviertan en el país. O sea, se están creando cuentas. Entonces, de ahí vienen los incentivos que se están mirando en el periódico. Entonces, que luego vamos a hablar también del suceso de la remesa. México, como le dije anteriormente, representa todavía, y siempre va a representar, el alto porcentaje de latinos en los Estados Unidos, con un 55%. El Salvador tiene un 6% de la población latina, Cuba representa un 5%, la República Dominicana un 4%, al igual que Guatemala. Ahora, para nosotros eso es muy significativo, porque México, El Salvador, Cuba y Guatemala son grupos migratorios ya con muchos años de presencia en los Estados Unidos. Nosotros solamente tenemos 53 años de presencia en los Estados Unidos, o sea, como grupo masivo. Porque nosotros tenemos presencia en los Estados Unidos, según recientemente descubrimos, desde que los Estados Unidos se formó. Bueno, desde antes de los Estados Unidos formarse, desde la época colonial, con el nuevo descubrimiento de Juan Rodríguez. Pero como grupo masivo, desde la muerte de Trujillo, nosotros tenemos 53 años solamente como grupo migratorio en los Estados Unidos. Representar en el país un 4% es significativo. Alrededor de un tercio de los nacidos de los latinos en los Estados Unidos, ¿qué significa? Nosotros tenemos un 47% de los dominicanos ya se han naturalizado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ya tenemos una voz. O sea, ya nosotros votamos por un presidente actual, para elegir un alcalde, para elegir quién nos represente en nuestras comunidades. Senadores, un congresista. Entonces, eso es muy importante. Porque también si la persona comete un crimen, no solamente por una economía informal, pero también por un error, ya esa persona no puede ser deportada. O sea, ya esa persona tiene su nacionalidad. Si lo comparamos con otros grupos, el cubano, que es el número uno, tiene 55%. Luego El Salvador, si ustedes notan, El Salvador representa 6% de los grupos latinos. Solamente tiene un 29% de nacionalidad. Y recuerde, para usted ser naturalizado, tiene que saber inglés. Tiene que tomar un examen. Y el examen ya no es tan fácil. El examen es de historia, moral y cívica. Y una entrevista con un agente de inmigración. Tiene que tener lo que nosotros llamamos good moral character. O sea, usted no puede tener un récord criminal. Tiene que tener viviendo más de 5 años en el país. Tiene que tener un récord impecable. O sea, que tener 47% de nuestro inmigrante en los Estados Unidos ya naturalizado, eso se mira con buenos ojos frente a nuestros representantes políticos. También los dominicanos, el cual, si usted anda buscando pareja, no vaya a los Estados Unidos. El dominicano tiene el menor índice de matrimonio en los Estados Unidos. 58% el mexicano es el que mayor índice tiene en cuanto a matrimonio, la orientación familiar. El 49% el salvadoreño, 51% el cubano, el dominicano un 43%. Es un dato importante para el que anda buscando pareja. 70% de los hogares de familias se llama en la data familia de cabeza, quiere decir que cuando usted llena sus impuestos,
usted dice que usted es el jefe de la familia, aunque no esté casado, pero usted es el responsable de sostener a su familia. Cuando en Latinoamérica el 70% de los hogares que dicen que son latinos representa un 70%. El dominicano tiene un 66%. Quiere decir que tienen hijos menores de 18 años en el hogar. El mexicano tiene un 77% y el cubano un 41%. El hecho de que nosotros tenemos un índice menor o parecido al del cubano, eso se mira con buenos ojos también en la data, porque eso significa que tenemos mejores indicadores de una movilidad social. Me explico. Cuando se mira, cuando una población, un grupo, se inserta al sector laboral, se miran diferentes indicadores. Si esta persona tiene un buen empleo, si ya obtiene un título universitario o tiene una educación, este trabajo le va a ayudar a promover de una clase social baja a una clase social media. Depende del número de niños que esta persona tiene. Entonces, esos indicadores puede ser que pueda moverse a una clase social media. Entonces, esos indicadores se miden. ¿Puede la persona tener un buen crédito? ¿Puede la persona comprar una casa? ¿Puede la persona comprar carro? Entonces, depende del nivel de crédito, depende de si puede obtener una casa, depende de esos indicadores. Entonces, puede decir que la persona va a obtener una movilidad social. Entonces, medimos el número de niños en la casa, el estatus educativo y el nivel de trabajo o de empleo, el sector laboral. Entonces, el hecho de que nosotros tenemos un 66% con niños menores de 18 años se ve como un visto bueno para la comunidad. Pero vuelvo y le reitero que estas son las personas que llenaron el censo. O sea, yo no puedo generalizar que este es el estatus de nuestra comunidad en la diáspora de los Estados Unidos. Este es basado en las personas que llenaron los datos. Más de la mitad de las personas que llenaron el censo obtuvieron un diploma de nivel secundario o de educación superior. Y a esto me refiero de que nosotros tenemos también una buena indicación. En Latinoamérica obtuvieron 54%. Dentro de los países de Latinoamérica, el cubano tiene 72%, que es el número 1, pero nosotros tenemos el número 2, 62%. Y recuerden, nosotros solamente representamos el 4% de la población. Si miramos a México, que es el país con mayor población, solamente tiene un 41%. O sea que dentro de los indicadores lo estamos viendo muy bien. O sea que eso es muy buena noticia también para la diáspora. Y a eso me refiero que hemos cambiado el perfil. Porque yo recuerdo que en el 96 y en el 2000 no teníamos esos niveles. Teníamos un nivel muy por debajo. También el nivel alrededor del 70% de Latinoamérica estamos insertados en el sector laboral. Si miramos a Cuba, que antes se tomaba como uno de los, aún se toma como el grupo modelo de los latinos, nosotros estamos hoy mismo por encima. Quiere decir que el 67% de nosotros estamos insertados en el sector laboral. Eso es una fantástica noticia, porque en el 2000 y en el 1990 nosotros estamos por debajo del 50%. Y eso ha cambiado dramáticamente el perfil del dominicano en los Estados Unidos. Ahora, en El Salvador, 78%, Guatemala 78%, México 69%. Ahora, ¿por qué no me alarman esos números? Porque depende en qué sector tienen esas personas que emplean. Vamos a verlo. ¿Cuál es la diferencia? Esta gráfica es un poco complicada. Si vamos a tomarla por paso. La parte de arriba, que es azul clara, es una ocupación de servicio. O sea, que es una ocupación que no requiere un título universitario.
Ahí están los taxistas, ahí están las personas que cuidan niños, las personas que cuidan personas envejecientes, y esas personas ganan un promedio de $26,000 al año. Entonces, si miramos a los países que tienen un mayor porcentaje de empleo, como Guatemala, 37% de personas de Guatemala están en ese sector. Comparado con nosotros, ¿verdad? Ahí estamos igual. Pero a mí me interesa la barra con el azul oscuro, que es la palabra se la dijo ahí. Gerentes, negocios, ciencia. Esas ocupaciones requieren un título universitario y el salario promedio es de $60,585 al año. Nosotros tenemos un 15%, comparado con los demás países, 9%, 8%, 9%, y Cuba, los cuales tienen muchos más años que nosotros, los Estados Unidos, un 26%. Eso definitivamente nos pone a nosotros, si estuviéramos jugando pelota, ¿dónde? Bueno, no nos pondría con las Águilas, porque me dijeron hoy. Como yo no soy de pelota, pero según me explicaron, no nos pone este año con las Águilas. Ay, verdad que es de Santiago, pero... Entonces, quiere decir que nosotros estamos hoy muy por encima, donde estábamos en el 1980, 1990 y en el 2000. Porque si miramos el promedio, que es $60,585 al año, 15% de la población ya está ahí. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto? Señores, nosotros somos sumamente astutos, los dominicanos. Si yo vuelvo a nacer, yo quiero ser dominicano. No porque yo esté en el país. Nosotros no reportamos todo lo que hacemos. Porque nosotros queremos enviar la mitad de lo que hacemos para la República Dominicana. Por eso no cogemos censo. Pero es un error. ¿Digo por qué? Porque aunque no reportemos, porque como quiera tenemos que llenar impuestos. En los Estados Unidos hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Esas son dos cosas seguras. Mira, ahora mismo hay 3 cosas seguras allá. 3 cosas seguras. Para el que no es ciudadano, la deportación, los impuestos y la muerte. ¿Te digo por qué? Mira, aunque tú reportes lo que reportes, lo llenaste ya los impuestos. Pero, mira, esto es una buena oportunidad para la remesa. Manuel, ponme remesa. Entonces, aunque tú reportes lo que reportes, tú llenas el censo y te contamos, sabemos que tú existes. ¿Te entiendes? Te contamos, sabemos que tú eres un número más. Porque mira, ahora mismo te contamos y ya no importa, ya sabemos que tú estuviste dentro del 38%, 37%, pero por lo menos sabemos que tú estás ahí. Entonces sabemos que hay otro número, 15%, que está en la zona azul oscura, pero si no tenemos el número correcto, no sabemos cuántos dominicanos hay, no sabemos cuántos votos hay, cuánto presupuesto debemos exigir para el dominicano. Entonces, eso nos afecta a nosotros como número. Entonces, las remesas es completamente diferente, porque sea como sea, tú vas a seguir mandando tu dinero, porque sea como sea, tú das de familia, tú quieres regresar. Y la inversión como quiera sube. Bueno, estos datos acaban de ser revelados aquí por el Banco Central, y lo que nos está indicando, esto salió ayer, precisamente el Banco Central sabía que el Fénix venía hoy, entonces publicó estos datos para ayudarla con la presentación. Pero lo que sí es un caso un poco preocupante, porque las remesas estaban creciendo, como dicen, a nivel como si fuera un cohete, ¿no? Muy rápidamente, todos los años. En 2008 comienza la crisis, no solamente aquí y no solamente en Estados Unidos, la crisis a nivel mundial. Empieza a bajar la cantidad de dinero que se enviaba, no solamente se detiene, sino que baja.
se recupera en el 11, pero todavía estamos en estos niveles, 11, 12 y 13. Lo que sí es interesante es comprobar cómo, a pesar de la crisis, estos indicadores pudieron haber sido peores, sobre todo en estos años que están aquí. Y eso definitivamente tiene una explicación en el nivel de compromiso que tiene la población diaspórica con su país. O sea, con algo que realmente no se juega y que se quiere siempre cumplir, es con mandar algo, a pesar de la crisis, ¿no? Y eso habla bastante bien. Fíjense aquí en el crecimiento, cómo ese crecimiento cayó abruptamente en el 2009, empezó a caer desde el 7, pero ya en el 9 tocó base, después empieza de una vez a recuperarse, vuelve y cae en el 12 y ahora se está recuperando nuevamente. El azul es un indicador promedio anual y este es el indicador que dentro de todos los grupos de meses, el cohorte más seguro de medición es enero-septiembre, por X razones, y por eso está puesto la diferencia, que más o menos van de una manera correspondiéndose los dos. La conclusión de los datos del Banco Central es la misma que acabamos de decir, que a pesar de la lenta recuperación de la actividad productiva y financiera en el mundo, sobre todo donde nosotros tenemos diáspora, que es en Norteamérica y Europa, y donde nosotros tenemos más migrantes, el crecimiento es más que satisfactorio si se compara con los promedios que hay en la región, en otros países. Es decir, nuestra diáspora responde más al país en la entrega de remesas que otros países. Manuel. Entonces, yo creo que considero que esta diapositiva es sumamente importante porque marca automáticamente el perfil, ya que muestra cómo el 15% de los dominicanos que llenaron el censo dicen ya, yo me considero ya una persona que tiene una profesión, gano tanto, porque el censo lo comprueba. Aparte del censo, una vez que ellos estén en el censo, ellos le envían a la casa, eligen otro grupo, que le envían una entrevista, que esa sí es mandatoria, que se llama un community survey, una entrevista comunitaria. Y si usted no envía esa, ahí sí ya le envían a una persona a la casa para que usted la llene, porque ellos eligen el 5% de la población. Y esta data yo la elegí de esa entrevista que yo le envié a la casa, para asegurarme que tenía la información correcta sobre el dinero, porque quería en realidad comprobar que el perfil ya había cambiado. Ahora, nosotros no solamente el perfil ha cambiado, ya nosotros estamos establecidos en el país. ¿Qué quiere decir esto? Ya nosotros tenemos una parada. La parada dominicana marca ya un día que se le entrega a la ciudad. O sea, ya eso está en la alcaldía, ya eso es un calendario. Ese día la ciudad, la Quinta Avenida, que es para un país capitalista, pierde dinero porque ese día cierran las tiendas, ese día los carros no transitan en esa avenida y todo el mundo conoce la Quinta Avenida aunque no haya ido a Nueva York. Entonces quiere decir que ya como diáspora se le da la importancia en Nueva York de que todo el mundo se desplaza a la Quinta Avenida. Y no solamente que se desplaza, sino que demuestran su cultura, nuestra cultura. Se desarrollan carrozas, viajan los medios de comunicación del país, se le da ya la importancia como comunidad. Y no todos los grupos latinos la tienen. El Salvador, por ejemplo, no tiene una parada, un desfile, gracias. No tiene un desfile cultural. México no tiene un día de desfile. Ecuador no tiene un día de desfile. Ahora en Queens, el cual no es la meca, porque en Nueva York, Manhattan es que se conoce como la meca, solamente Puerto Rico,
y la República Dominicana tienen el desfile. Y ahora se le hizo, porque por supuesto hubieron quejas, se le hace ahora en conjunto un día para el Caribe. Y se hace en Brooklyn, para el Caribe. Y también ahora la oficina del alcalde hace también, antes del desfile dominicano, en la oficina del alcalde le hacen honor a la República Dominicana una cena y una fiesta a la República Dominicana. Y no solamente eso, cada político, no sin importar el grupo étnico, se desplaza a los diferentes condados de Nueva York a hablar español con los dominicanos buscando el voto. Porque si se dan cuenta, no solamente es el grupo ya que nació en Nueva York, pero también los 47% que ya se han hecho ciudadanos americanos, ellos quieren ese voto. Ahora, el censo solamente habla de los dominicanos que viven en los 5 condados de Nueva York, que es Manhattan, el Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island, pero no hablan de Westchester, que es donde yo vivo, siempre me dejan. En Westchester hay un grupo de dominicanos, que tampoco lo tengo en la diapositiva, que se ha desplazado ya a Westchester. Entonces, también quería hablar de eso, ya el dominicano no vive en el Alto Manhattan. Entonces ya Quisqueya no está en el Alto Manhattan. Entonces ha habido un desplazamiento. 43% de los dominicanos ahora viven en el Bronx. Quedan 23% en el Alto Manhattan, 14% están en Queens y 14% están en Brooklyn. 23% se han ido a Westchester. Y de ese 23%, 17% están en Yonkers. Entonces, ya no está Manhattan, ya no es la capital de Santo Domingo. Se tienen que tomar eso también en cuenta. Entonces, ahora todos los políticos también ya se están desplazando. Ahora tenemos representación en diferentes también condados. Por ejemplo, ahora tenemos una dominicana que representa Yonkers. Tenemos ahora un dominicano que representa el condado donde yo trabajo, que es en el Bronx. Entonces ahora también ellos se han ido desplazando y están buscando sus comunidades, porque eso sí tiene el dominicano, que siempre busca su política y emigra con sus políticas. Ahora, vamos a hablar un poco del flujo migratorio, porque tenemos una buena idea de la migración dominicana, la cual se puede dividir en diferentes periodos según los datos disponibles. Sabemos que del país salieron durante la época de Trujillo un gran número. Sabemos que después de la muerte de Trujillo, entre los años 1963 y 1965, salieron 39% del país. Después de la guerra civil, ya que fue invadida el país por segunda vez por los Estados Unidos, y luego dentro del 76 al 80, es que los Estados Unidos le abren las puertas a la República Dominicana con la zona franca. Y luego después del 80 es que ocurre el éxodo. Ahora, nosotros también tenemos diferentes razones. Tenemos exiliados políticos, exiliados económicos, que es una de mis palabras favoritas. Tenemos reunificación familiar y la razón popular, que es voy en busca de mejor calidad, de mejor vida o mejor economía. Y que desde que consiga la casita o algo para poner un negocito, regreso. Y la verdad que yo quería conseguir, pero después pensé, no le quiero dar un toque de nostalgia. El número de merengues y de canciones que hay con ese toque de nostalgia. Porque tenemos a Juan Luis Guerra, Sandy Reyes, Mili Quesada, con ese toque de nostalgia porque todos quieren regresar. Pero el factor económico no los permite. 36.3% de los dominicanos emigraron a los Estados Unidos antes de 1990, que fue durante los 60, 70 y 80. 29.1% entraron a los Estados Unidos dentro del 90 y el 99. Y estos son datos que encontré en la UAS. Esos son datos que lo encontré en el Consulado Dominicano. Y también que fueron confirmados por el Consulado Americano. Y 34.6% emigraron a partir del 2000.
57% de los inmigrantes son mujeres y 43% son hombres. O sea, vemos más mujeres que hombres migrando. Ahora, vamos a hablar más en concreto. La cantidad de dominicanos que residen en los Estados Unidos varía según la fuente de información. Y a eso era que me refería, depende de quién llene el census. Según el census del 2011, 897.263 dominicanos solamente hay en los Estados Unidos. Pero, de acuerdo a los datos de la entrevista comunal, hay 1.6 millones de dominicanos. Y según nuestros políticos dominicanos, Adriano Espaillat, Linares, hay más de 2 millones. Entonces, no sabemos cuánto hay. Pues le preguntamos a los políticos de aquí, hay más de 5. Entonces, el grupo por edades, nuestra población está entre los 25 y los 54 años. O sea que tenemos un grupo que en realidad está insertado en el sector laboral. El grupo que a mí en realidad me preocupa es de los 5 a los 24 años. Porque ese es el grupo que está ahora mismo preparándose, educándose. Ese es el grupo que está en la mira hacia el futuro. Y un grupo que puede estar en peligro. Familia con niños menores de 18 años, 46.2%. Son otro grupo que depende de los puentes que creemos entre esta sociedad y la diáspora, es otro grupo que puede ser preocupante. Porque también, si creamos grupos, estos grupos también pueden ser exitosos, si creamos esos puentes, si los reforzamos en cuanto a educación, en cuanto a oportunidades económicas, si reforzamos ese capital humano, esa cultura, ese capital de cultura. Porque 38% de esos niños, de esa persona, no tienen un bachiller. O sea que el tipo de trabajo que tienen quiere decir que tienen un promedio de salario de $26,000 al año. Y 45% de esa familia recibe un tipo de asistencia social en los Estados Unidos. O sea, yo no quiero tampoco dejarle a ustedes con el sabor de que aunque el perfil cambió, no todo es color de rosa para la población, para la diáspora. Hay retos. Solamente hay 9.6% en la universidad. Entonces, hemos cambiado el perfil y hemos progresado bastante, pero todavía tenemos muchos retos que superar. 3.8% de nosotros solamente tenemos un título de graduado, maestría o doctorado. Con doctorado solamente hay 1.7%. Y de ese número creo que la mayoría somos mujeres. Entonces, en cuanto a la mujer, en cuanto a la educación, 61% de las mujeres tienen un bachiller, 73% de hombres. En la escuela universitaria el hombre y la mujer van más o menos igual, 13%, pero si lo comparamos con otro grupo latino, nosotros estamos muy por encima, que es lo que discutíamos hoy. Y eso lo repetí. Y para hacer un resumen, $33,000 cuando lo comparamos, cuando unimos los salarios en cuanto a la empresa y en cuanto a los servicios, en realidad el promedio de la diáspora es $33,000 al año. Y si ustedes toman en cuenta el número de remesas que enviamos a la República Dominicana, por eso es que ustedes leen a veces que la diáspora dominicana en el extranjero es pobre, porque en realidad enviamos más del 50% del salario a la sociedad dominicana. Solamente el 26% de la diáspora es propietario de su casa. Y 1 de 4 niños vive bajo nivel de pobreza. Y yo le tengo también una diapositiva. Ahora, ¿cómo debemos de motivarlos? Si ustedes tienen familia en los Estados Unidos. Y no se preocupen, me quedan 2 diapositivas. Esta para mí es la clave de cómo debemos de integrar a los dominicanos en el extranjero. No solamente en los Estados Unidos, pero también en Europa. La clave es el proceso de asimilación. Y sé que es un tema un poco polémico, porque en los años 1930, la asimilación se consideraba que tú tienes que abandonar, es un tema sociológico, donde se consideraba que la persona tenía que abandonar su cultura y adaptar la cultura de su país adoptivo.
Entonces, ha cambiado ya eso en cuanto a política. Entonces, ahora se considera que la persona, la característica que define el perfil socioeconómico y político de una diáspora es la asimilación. Eso quiere decir que cuando la persona llega a un país, cualquier país, cuando usted decide dejar a su país por X motivo, usted va a tener un choque cultural. Quiere decir que usted se tiene que enterar cuál es el proceso cultural de ese país, cuál va a ser el proceso de usted adaptarse, de usted buscar un trabajo. Si usted usted va a llegar con usted no llega como un vaso vacío, usted va a llegar con destrezas. Cualquier que sea esa destreza, usted tiene que aplicarla al país que usted va a llegar. Entonces, esa destreza, según dice la hipótesis de Blanner, usted va a ser un inmigrante, el cual tiene que aprender el idioma. Usted tiene que adaptarse entonces al país que llega y va a haber como una negociación. Entonces, esa negociación es lo que nosotros llamamos sociología, un nivel de contacto con otro grupo. Entonces, ese nivel de contacto es donde usted entonces no impone su cultura, pero la negocia. Entonces, usted aprende las prácticas de ese país adoptivo. Entonces, ese país adoptivo no es que usted va a poner su música al tope, porque usted tiene que aprender las leyes, usted va a aprender cuál es la ética, entonces aprende el idioma, y entonces va encontrando trabajo, va encontrando empleo, y así llega a un nivel de aculturación, que es donde empieza en la negociación. Y eso, entonces, cuando llega a ese nivel, ya hay una inclusión, se va insertando. Ahora, si usted descubre que no tiene la destreza, entonces ahí usted busca cuáles son las técnicas. Si va a haber una insertación secundaria, lo que significa en sociología es que usted entonces ingresa a una institución, ya sea técnica, ya sea a una universidad, a una escuela, si no tiene la destreza. Y a través de esa institución va a desarrollar lo que se llama una aculturación primaria, o sea, usted va a conocer personas de su cultura. Usted va a desarrollar algo primario en el sentido de que va a desarrollar un círculo de amistad, va a crear un network. Pero todo este proceso usted va a desarrollar un capital cultural. Y este proceso es lo que se llama un proceso de aculturación. Y eso es lo que ha hecho el nuevo perfil dominicano, la nueva diáspora dominicana. Y le digo nueva porque la diáspora que llegó en los 60, 70 y 80 fue la que en realidad luchó para abrirnos los caminos a los que llegamos ya en los 90 y en el 2000, porque ellos en realidad fueron los que tuvieron los retos. Porque ya cuando yo llegué en el 93, ya mi papá ya él había tomado, ya a mí me abrieron los caminos, porque ya él sabía a qué institución yo iba a entrar, ya él sabía cuáles eran los retos que yo iba a encontrar. Pero cuando él llegó, ya la persona que había llegado primero que él, le enseñó a él entonces los retos. Entonces los que llegaron a los 60, 70 y 80, en realidad nos abrieron a nosotros los caminos. Y creo que nosotros ya ahora lo tenemos más fácil. Y ahora nosotros lo que estamos ahora recogiendo los frutos de las primeras personas que llegaron en esos años. Entonces la verdad que el crédito se lo tenemos que otorgar a esas personas que llegaron en esos años anteriores. Entonces, para esas características de integración, en esta comunidad, en la sociedad dominicana, para que haya una integración social, aquí tiene que haber un rendimiento personal. Y no puede haber un rendimiento personal si existe una pérdida de esperanza y confianza en la sociedad. Un comportamiento, lo cual genera un comportamiento destructivo, y el cual genera una falta de salud mental y física, porque eso genera una falta de confianza al gobierno, porque si usted estudia y no hay trabajo, usted se va a querer ir. Entonces creo que debe de haber una fuente de trabajo, un desarrollo de capital humano, un desarrollo de capital social y un desarrollo donde el desorden social, la falta de derechos, donde el joven de aquí encuentre esa fuente de empleo y no se vaya allí desesperado y sea luego empujado a una economía informal. Y si no se va desesperado, entonces puede ingresar a una oportunidad de desarrollo y luego entonces ingresar a una economía formal para entonces luego seguir ese perfil de inclusión social e insertarse entonces al sector laboral, que es donde estamos hoy en día.
Y hoy en día, como había dicho anteriormente, tenemos más de 40 oficiales electos, tenemos más de 5 jueces en la Corte Civil y Criminal, tenemos 4 decanos en la ciudad de Nueva York, tenemos rectores universitarios, tenemos representantes en todo el ámbito profesional. Y como dije anteriormente, eso se lo debemos a la diáspora que llegó antes que nosotros. Y a ellos que se lo tenemos que agradecer. Así que muchas gracias y si tienen preguntas.